El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy viernes 13 de septiembre del año 2019, ya Peter Palczynski está dándonos los saludos por el canal YouTube, el chat del canal YouTube, que es el chat que está más pendiente y más presente de los que yo veo en nuestro programa. Pero también nos pueden seguir por Twitter, por @RCR750, por Periscope, también por @RCR750, por rcr.tv, por TuneIn. Y en todo caso, bueno, por donde pueda, porque aquí el compromiso es que vamos a seguir comunicándonos con ustedes y ustedes comunicándose con nosotros. Peter, también te tengo que decir que Rocío no va a estar más con este programa. Aquí se habla libertad. Probablemente ella tendrá otros emprendimientos comunicacionales. Rocío sigue siendo una persona a la que admiro, aprecio, valoro. Y siempre tendré presente una infatigable luchadora por la libertad. Y bueno, nada, estas puertas siempre están abiertas para ella, pero por ahora voy a estar en la conducción, yo solo, los lunes con Alexander Campos, y bueno, tratando de robarme compañeros de ruta como hoy, que tengo al profesor Hugo Bravo, profesor de ética empresarial y ética de finanzas, un académico que además es un magnífico gerente, ya conversaremos con él. Pero bueno, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilipsa Arcaya. En la producción, Catherine Manzano, que hoy está de un amarillo espectacular. Ojalá ustedes pudiesen ver a Catherine Manzano con ese amarillo sol luminoso con el que hoy nos ha agradado a todos. En los controles, César Arteaga, como siempre, allí en la batuta, tratando de dejarme sordo yo los lunes, los miércoles y los viernes. Mi única discusión con César es que me regule los audífonos. Alguien que viene antes que yo, creo que está un poquito, oye menos que yo. Y bueno, nada, todos juntos aquí tratando de hacer el mejor programa posible para todos ustedes. Hoy viernes, viernes 13, Hugo, que siempre es como cabalístico. De eso se lo vamos a preguntar después a la amiga Sari Levy, ¿no? ¿Qué consiste eso de viernes 13? Sari ya está con nosotros. Bienvenida, Sari. Aquí estamos Hugo Bravo y yo. Sari Levy, nada más y nada menos, profesora de la UCB en Economía, ha sido decana, es miembro de la Academia de Ciencias Económicas, una mujer encantadora, una mujer inteligente, una mujer como para tomarse una botella de whisky para hablar del futuro del país. Sari, este programa es todo tuyo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, igualmente a Hugo, a todos los que te acompañan en el estudio y por supuesto a esa valiosa audiencia que nos escucha. Sari, son muchas las cosas que queremos conversar contigo. La primera es el tema de lo que va haciendo el país desde el punto de vista económico. Yo lo he catalogado, pero quiero que tú, digamos, me lo precises. Hay un proceso de creciente dolarización sucia. Cada día es más irrelevante el signo monetario venezolano y cada día es más relevante las transacciones. Y algunos dicen, bueno, esto es cuestión de 5 bodegones y una mínima parte de la población venezolana, pero yo observo que en el sector informal de la economía todo se está transando en dólares. Todos los servicios informales, el cuentapropismo está migrando a los dólares. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, es un tema al que hoy en día creo que hemos sido cada vez más consultados los profesionales del área de la economía. Y es que en realidad en Venezuela no hay una dolarización propiamente dicha. Lo que hay es una dolarización transaccional. Es decir,
transamos cada vez más en dólares, pero eso no es una dolarización formal y por supuesto no tiene, digamos, la institucionalidad subyacente que le permitiría generar algunos pros a la sociedad o a la economía en general. Como tú bien señalas, ¿qué es lo que está haciendo el ciudadano? El ciudadano trata de buscar algún elemento que le dé estabilidad, que le permita proyectar tanto en ingresos como en costos y evaluar un mecanismo que le permita cuadrar su presupuesto. Como el bolívar ha dejado de ser una variable de referencia, pues obviamente se traslada a una moneda que sí le permite hacer eso. En el caso venezolano es el dólar. ¿Por qué? Porque, bueno, tradicionalmente ha sido nuestra moneda de mayor cercanía o de mayor referencia, porque el petróleo se ha transado en dólares y por eso nuestros ingresos como país eran en dólares. Es más, es la moneda de nuestro hemisferio en términos generales. Entonces, cuando uno habla teóricamente, mira, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de trasladarse a otra moneda? Pues ahí nos podemos poner teóricamente a hablar de ventajas y desventajas. Y obviamente, en el caso venezolano, un elemento que yo siempre he destacado que atenta contra cualquier régimen cambiario es el problema fiscal, porque el verdadero problema venezolano es la voracidad fiscal, su falta de eficiencia. Continuamente observamos mecanismos para extraerle al ciudadano parte de sus ingresos para trasladarlo a la cosa pública sin que por ello reciba una debida contraprestación. Y entonces el problema hoy en día se presenta desde dos puntos de vista. Ya no es si quieres o no dolarizar, es que el mercado del dólar o la dinámica del dólar se impuso. Sin embargo, todos sabemos que esto no es una dolarización como tal. Y la pregunta entonces, si tú fueras a un mecanismo o a un proceso de transición, ¿qué harías con tu moneda? ¿Te trasladaría directamente al dólar o volverías a rescatar tu moneda nacional? Y ahí vuelvo a insistir, uno no puede ver la política cambiaria separada de la política fiscal, ni de la política monetaria, ni de las políticas de promoción económica. Y para que eso tenga un funcionamiento, todas tienen que estar vinculadas. Lo que pasa es que cada vez que pasa más tiempo y la economía se sigue deprimiendo, cada vez es más difícil o nos va a ser mucho más difícil rescatar una moneda nacional que el propio Banco Central se ha encargado de envilecerla. Buenos días. Hola Sari, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Víctor. Hola Hugo, un placer. Igualmente, gracias por la invitación, Víctor, y a tu audiencia, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Sari, es muy interesante e importante, y a la conclusión que yo llegaría o puedo llegar es que, para efectos prácticos, fracasó el bolívar como moneda, como dinero, ¿no? Básicamente la conclusión de todo lo que tú comentas. O sea, no cumple con los requisitos del dinero, que es básicamente que preserve el valor, que sea transable en pequeñas unidades, y que sea aceptado por las personas, ¿no? Uno ve muchísimos, bueno, por ahí hay un video que vi rodando ayer en las redes de esta persona que llegó con varias pacas de dinero a la caja de un supermercado para pagar y no se lo reciben. ¿Por qué? Porque justamente no es manejable, o sea, los montos son irrisorios, ¿no? En términos de lo que tú puedes recibir en monedas. Entonces, en ese sentido, la moneda de curso, ¿cómo se llama? El de curso legal, que es el bolívar, y cualquier otro nombre que les puedas poner, es la conclusión entonces del fracaso de todo lo que tú comentas, de esas políticas fiscales, de esas políticas económicas. O sea, que es inviable lo que el gobierno o el Estado ha venido haciendo en Venezuela. Eso obviamente ya llegó al llegadero, vamos a decirlo así, ¿no? Pero la pregunta que yo te haría, Sari, si me permites, yo soy invitado quizás para responder cosas, pero bueno, voy a aprovechar a hacerte la pregunta. Es, dicho todo eso, hay un fenómeno también que se discute mucho y se habla mucho, que es de la inflación en dólares. ¿Es tal, no es tal? ¿Qué ocurre? Y sobre todo, ¿qué ocurrió en los primeros meses del año cuando uno veía un tipo de cambio estable
pero y una inflación por encima de ese tipo de cambio. No fue tan rampante como ha vuelto a ser últimamente, pero sí se veía que en dólares los costos como que aumentaron. O sea, decían $1 hace un año rendía mucho más que $1 hoy. ¿Cómo se explica eso? ¿O qué prevés tú que puede ser el ciudadano para tratar de mitigar ese efecto? Es una pregunta quizás dos en una. Bueno, si tú recuerdas, tú podrías decir que a comienzos de año tú podías necesitar cambiar, para poner un número, $100. Pero cuando tú comparabas digamos mensualmente, por ponerte un número, pero cuando tú comparabas los precios en dólares de lo que tú pagabas frente a lo que se pagaba internacionalmente, sobre todo si comparabas con honorarios médicos, servicios profesionales en términos generales, etcétera, el monto era muy bajo y poco a poco eso se fue ajustando, nunca llegando a los niveles de precios a nivel internacional, pero incrementándose levemente, inicialmente, hasta que llegó un momento que, mira, tú sabes cómo funciona el mercado, tú pones un precio, y si el mercado te lo paga, pues entonces tú asumes que ese precio no es elevado y tú intentas hasta donde tú puedes llegar que el mercado te pueda pagar. Entonces eso generó un ajuste inicial en precio. Simultáneamente, en Venezuela, dada el acoso que hemos vivido al sector productivo, lamentablemente, primero se ha reducido mucho el número de las empresas, pero las que quedan tienen una baja escala, por lo tanto su producción unitaria es costosa. Entonces, eso hacía que el Producto Nacional por naturaleza era elevado y no podía valorarse a lo que podría generar una empresa en el extranjero, independientemente que pudiera tener algunos costos, como pudiera ser el componente laboral, más económico, porque todo lo demás se hizo realmente elevado. Entonces, eso fue presionando a que los costos se fueran incrementando más allá de la moneda de referencia. Y en ese sentido, yo quiero siempre destacar que muchas veces yo escucho gente que dice, bueno, pero es que en Venezuela los servicios son sumamente baratos. Y yo les recuerdo, miren, no es así, porque resulta que, por ejemplo, el servicio de agua tú lo pagas en función de lo que quizás te pide Hidrocapital, pero simultáneamente, como el servicio ni es continuo ni es de calidad, tú tienes que pagar, por ejemplo, camiones cisternas. Las empresas pagan la electricidad a Corpoelec, pero como ha habido problemas de electricidad, han tenido que adquirir plantas y generarse su propia electricidad. Y así sucesivamente, cada uno de los servicios ha dejado de funcionar desde la perspectiva de los servicios básicos de un país y ha tenido que ser suplido inclusive por la empresa. Entonces los costos nacionales son bastante elevados y ese es un elemento que presiona al alza incluso en moneda de referencia estable. Ahora, Sari, esto que tú nos estás diciendo nos tiene que llevar a dos conclusiones. Esto que está ocurriendo en el país no funciona, colapsó. Y esto que está ocurriendo en el país no puede ser la alternativa a nada. Hay que ingeniarse otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para superar esta circunstancia? Porque algunos apuestan a un socialismo redivivo, o sea, a un socialismo bueno, y otros dirán, no, es la economía de mercado. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, claramente es la segunda que acabas de señalar, es la que abre las puertas a una economía de mercado, que es la que permite la competencia, que es la que permite que tú generes a partir de la calidad mejores servicios, mayor cantidad de productos, mayores niveles de innovación, de creatividad y, por supuesto, de libertad de escogencia para el ciudadano. Entonces nosotros tenemos que apuntar allá, porque ya nosotros no solamente hemos vivido el peor de los mundos en estas 2 décadas. Parte de las razones por las cuales al comienzo de este siglo la ciudadanía no reaccionó frente a lo que nos venía encima
fue porque a finales del siglo pasado y desde mediados del mismo, nosotros veníamos por una dinámica altamente intervencionista. Claro que sí, no podríamos decir que fue lo acosador al sector productivo que fue esta, pero definitivamente era un esquema de gobierno muy elevado que fue colapsando, porque nosotros tenemos que entender que el modelo de intervención estatal exagerada que vivimos y ese modelo rentista en el cual se basó la economía venezolana ya dio claras señales de colapso a finales de los 70. Entonces, no es totalmente nuevo, quizás por eso la economía no reaccionó y la ciudadanía no reaccionó activamente frente a lo que se nos venía encima, pero definitivamente si algo hemos debido aprender los venezolanos es que los incentivos perversos que genera la intervención estatal en la economía y el modelo del socialismo lleva al fracaso económico y finalmente al control sociopolítico y pérdida de las libertades ciudadanas. Y eso es lo que no debemos olvidar, porque ya que perdimos estas 2 décadas en este deterioro tan terrible, por lo menos no perdamos la lección y que esto nos permita apalancarnos hacia el futuro de una manera sólida, respetuosa de la ciudadanía y por sobre todo que fomente su libertad, su productividad y su innovación, que es la clave en el siglo XXI en esta sociedad que se llama la sociedad del conocimiento, la sociedad del talento. Sari, te voy a pedir que te quedes un momentico esperando para que volvamos del corte, que Hugo tiene alguna pregunta para ti. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros volvemos con Sari Levy. Está en cabina también el profesor Hugo Bravo, entre economistas te veas. Hugo, ¿qué ibas a preguntarle a Sari? Sí, bueno, era más una reflexión, que uno de los fenómenos que nosotros observamos hoy como consecuencia de lo que tú comentabas, Sari, de la intervención del Estado, y bueno, y todo lo que ha ocurrido ahorita, ¿no? Lo voy a repetir, tú lo explicaste muy bien, es el hecho de que ahora los anaqueles están llenos. Eso no ocurría 5 o 6 meses atrás. Están llenos de producto nacional a muy altos precios que la gente le cuesta comprar, en paralelo a que se consigue ahora con muchísima más frecuencia productos importados a precios más económicos. Entonces se presenta un fenómeno donde entiendo yo que hay muchos rubros de productos que importas que no tienen aranceles ceros. Entonces, contrario a lo que se hacía en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, los 70, lo que tú comentabas ahorita en las políticas de intervencionismo, Sari, hoy por hoy hay un fenómeno bien raro, ¿no? Que es como que si estuviéramos combatiendo la industria nacional en condiciones bien complicadas, que por cierto hoy por hoy estamos en una situación de mercado, porque hoy las compañías tienen que salir a ganarse a los consumidores a diferencia de lo que pasaba antes, cuando habían controles más férreos de precios, donde los precios eran irrisorios y bueno, todo el mundo consumía de todo, ¿no? Porque era absurdo. Obviamente un sistema que fracasó al no poder, digamos, el gobierno seguía entregando las divisas para poder comprar materias primas y toda esa historia, ¿no? Entonces es un fenómeno muy particular
es una especie de espada de Damocles, diría yo, para la industria nacional, que tiene que competir en unas condiciones que no son de igualdad, que es lo que se promueve en un libre mercado, ¿no? Donde no hay libertades económicas, no hay libertad de contratación, hay cargas onerosas que tienen las empresas que hacen que sus costos sean mucho más elevados, ¿no? Entonces, es una reflexión, no sé qué piensas tú al respecto, Víctor o Sari, pero sí creo que es una gran desafío para la empresa, donde ya venía luchando de todas las maneras posibles, reinventándose casi que a diario, y es un desafío adicional con el cual se presenta para no claudicar y terminar pues cerrando, como hemos visto muchas a lo largo de este tiempo, ¿no? A ver, ¿qué opina Sari? Bueno, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad, Hugo. Lo terrible en este caso es que este es un modelo que atenta contra la producción. Yo siempre lo decía como en broma, pero tristemente pareciera que fue en serio, que yo decía que para el modelo del socialismo del siglo XXI estaba prohibido producir. Entonces, como estaba prohibido, el que se arriesgaba a hacer eso, pues era perseguido por la ley. Y digo esto porque no han sido pocos los escollos, las barreras, los reglamentos, los operativos confiscatorios, persecutorios que ha tenido que vivir la empresa en estas 2 décadas. Algunos sectores lo han vivido en determinados momentos, en algún momento le tocó al sector agropecuario, en otro momento al sector comercio, al sector financiero, y así sucesivamente cada vez le ha tocado a uno, pero ninguno se ha salvado. Y eso es lo que tenemos que aprender. Lo que tenemos que aprender es que la dinámica económica requiere de libertad para funcionar. Y libertad no significa que no haya regulaciones. Lo que no hay es acoso. Reglas claras, iguales para todo el mundo, es lo que se necesita. Eso es lo que permite que la competencia sea positiva, virtuosa, y no que todo lo contrario se generen incentivos de unos sectores frente a los otros, que en este caso, como tú bien has dicho, termina favoreciendo importar en vez de producir, con el impacto negativo que ello tiene en el salario y, por supuesto, la generación de empleo productivo. Pero no basta con generar empleo. No solamente se necesita ofrecer una cantidad de servicios básicos hoy en día. Y todo hemos visto lo que ha pasado con la vialidad, con los servicios de agua y saneamiento, de electricidad, de transporte, de telefonía, de internet. Entonces, ha llegado un momento que se le hace realmente difícil al empresario venezolano producir localmente. Y es por eso que no solamente es económico financieramente, no es fácil financiera ni económicamente, sino que hasta legalmente, porque la cantidad de persecuciones que ha sufrido el empresario han sido infinitas. Entonces sí, efectivamente, esta quizás es una de las lecciones que no solamente tenemos que aprender como ciudadanos, sino el empresariado como tal, que lo que tiene que promover es la competencia y no la búsqueda de beneficios clientelares que en otra época pudieran haber intentado lograr. Una última pregunta, Sari. ¿Qué sentido tiene y a qué se dedica un sector financiero que no da crédito, que no, digamos, ajusta su tarjeta de crédito, que no da plata, da efectivo por los cajeros? ¿En qué andan? Que en algún momento eso era importante, ¿y ahora qué? Bueno, definitivamente ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país, la falta de un canal de intermediación financiera. Y el sector financiero, el sector bancario, al igual que el resto de los sectores de la economía, anda aguantando, tratando de poder soportar el temporal para ver si es posible, o cuando sea posible, recuperar fuerzas y estar posicionados en el mercado para lograr crecer nuevamente y actuar en lo que le corresponde. En el caso bancario, la intermediación. Hoy en día, como bien has señalado, el sector bancario no puede prestar. ¿Cómo va a prestar si tiene un 100% de encaje marginal?
¿Cómo puede prestar si tiene unas tasas reguladas, independientemente que ahora se pretende, ha habido un planteamiento de ajustarlas a la tasa oficial? En fin, seguimos jugando a afectar a un sector y luego aflojarle una de esas amarras o esas sogas que le hemos puesto al cuello, cuando lo que hay que hacer es permitir que el sector funcione y generar unas condiciones para que las mismas sean justas y adecuadas para todos los participantes. Pero mientras este régimen esté controlando las normativas, tendremos siempre el mismo esquema que a la larga destruye, bueno, a la larga o a la corta, destruye cualquier sistema productivo que toque. Eso ha pasado en el pasado, históricamente, y en otras latitudes, y nuevamente nos ha pasado a nosotros. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Sari Levy, que fue decana de la Facultad de Economía de la UCB, que es ahora miembro de la Academia de Ciencias Económicas y que sobre todo es una analista profunda y densa, el capaz de explicar estos problemones que nosotros tenemos y que además tiene sentido de mercado. Te agradecemos, Sari, por la oportunidad de haber conversado contigo. Y nosotros... Gracias a ti, Víctor, por permitirme dirigir al público tan valioso que te escucha. Y a las preguntas maravillosas de Hugo. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, negó que tenga ningún vínculo con el paramilitarismo colombiano tras la aparición de unas fotos en las que se muestra acompañado con integrantes de la banda Los Rastrojos. Así lo declaró a nuestros colegas de Blue Radio Colombia. Con respecto a la foto, mira, como ustedes saben, y en especial ese día que logramos con mucho riesgo llegar a Colombia para hacer las gestiones del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, bueno, ese día tomamos fotos con muchísima gente. Ese día fueron muchas fotos, la verdad, y con mucho riesgo logramos cruzar. Lo que sí te puedo decir es que en el territorio venezolano, lamentablemente, y producto del régimen de Maduro, que ampara grupos narcoterroristas, hay presencia, como ustedes lo saben, del ELN, de la disidencia de la FARC, de grupos paramilitares y guerrilleros que están amparados por el régimen de Maduro, más los colectivos que además operan financiados directamente por el régimen. En este específico no recuerdo, por supuesto, pero lo que sí te digo es que ese día fueron muchas fotos, y de hecho no solamente esas fotos, sino hay muchos videos, fotos de ese día que logramos, insisto, con mucho riesgo llegar a Colombia para
hacer gestiones para el ingreso de ayuda humanitaria en conjunto con muchos países de la región. Varias zonas de Caracas, Miranda y Vargas reportan fallas eléctricas desde las 7 de la mañana de este viernes. En internacionales, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lamentó hoy que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dado luz verde a nuevas normativas para limitar la entrada de migrantes en la frontera sur con México. Y en los deportes, la selección de baloncesto de Argentina avanzó a la final del Mundial de Baloncesto tras imponerse este viernes a su similar de Francia con un resultado de 80-66, 11-32. Continúen con Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos en Aquí se habla libertad. Para los amigos que me preguntan, no, Rocío no se ha ido del país, Rocío sigue en Venezuela. Hoy, precisamente está de viaje, pero ese no es el caso. Simplemente tomó ella una decisión sobre reconfigurar sus prioridades y por ahora no va a estar más en Aquí se habla libertad. Pero de nuevo, full pana, full amiga, una mujer admirable, una mujer que es difícil explicar la lucha de la libertad en los últimos 40 años sin nombrar a Rocío como una de sus protagonistas. Nosotros seguimos aquí con Hugo Bravo. Hugo, es difícil pensar en un país tan convulsionado y tan envilecido. Es difícil pensar en el liderazgo en sentido clásico y en la ética en sentido clásica. Pero aquí, digamos, en esta fragua ha surgido un venezolano muchísimo más duro, el que ha sufrido de todo, ha pasado hambre, ha pasado inseguridad, pasa soledad, se le ha ido la familia, pero sale todos los días porque este país no se detiene y es capaz de sonreír y es capaz, ahora es un son politicón casi que a tiempo completo. Y cuéntame cuál es tu reflexión al respecto. Te voy a comentar un poquito lo que yo veo, por lo menos a través de la empresa, que quizás tengo un poquito más de contacto, ¿no? Y es impresionante. O sea, el venezolano decidió, con mucha dificultad, porque la tiene, ser protagonista versus víctima, ¿no? Los que entendieron que se podían ir, que era una alternativa, pues lo han hecho. Y los que entendieron que no se podían ir por la razón que fuere, decidieron que iban a forjar su destino, obviamente con todas las dificultades que eso implica en este país, como todos bien sabemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo virtuoso, y hablando un poquito, vuelvo al ámbito de la empresa, que creo que hay bastantes buenos ejemplos, quiero hablar un poquito primero qué le ha pasado a la empresa y después qué ha pasado con los gerentes en este proceso, ¿no? Lo primero que ha ocurrido es que claramente hay dos tipos de empresas y empresarios. Hay, digamos, estos empresarios, los conocidos enchufados, que tienen cierto auge inclusive económico, porque obviamente están pues pegados o están con la parte de buscar la renta del Estado, que está muy mermada, pero a pesar de eso sigue siendo muy grande. Si son los saqueadores hasta la médula. Exactamente. Entonces te van a llevar hasta el hueso. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado están los que yo llamo tomando el nombre de empresario institucional del profesor Sebastián Landoni, un profesor argentino, que tiene un libro con ese título. Son aquellos que respetan las instituciones, que respetan las reglas del juego y que no se han dejado consumir por esta vorágine de corrupción y digamos de alguna manera de sistema perverso, sino que navegan en esas aguas muy convulsionadas, pero hacen lo correcto en todo momento. Y dejar de hacer lo correcto puede ser lo que marque su habilidad como empresa, ¿no? Entonces, sí existen. Pero antes de entrar ahí, quería comentar un fenómeno interesante en la empresa que por lo menos yo he venido observando, ¿no? Sabemos que se han ido muchas empresas, como también sabemos que se han mantenido algunas que tenían muchos años en el país y se han creado nuevas. La expectativa era estar muy bien posicionado cuando esto cambiara, cuando hubiera un cambio real, importante que se vislumbraba de alguna manera a principio de años que hoy no estamos viendo. No obstante, como la expectativa era, yo me gano el corazón de los consumidores
y cuando esto mejore me van a buscar a mí porque estuve aquí en las buenas, en las malas y ahora en las buenas. No obstante, no está siendo así, porque seguimos en las malas, pero se está presentando una condición de mercado, de competencia injusta, por lo que comentaba antes en términos del producto importado, y las empresas te han tenido que dar cuenta que no era suficiente mantenerse aquí, sino que tienes que ser competitivo. ¿Qué implica eso para el gerente? Vamos a hablar un poco de los gerentes, de los directores, los que hacen vida, los empleados. Es impresionante cómo el venezolano ya pasó de lo que es la resiliencia. O sea, ya eso es parte del ADN. Ahora el empresario, el empleado venezolano, el que hace vida en la empresa, es una persona que no dice no es imposible. La palabra imposible no existe, porque eso es decretar la muerte de la organización en la que hace vida, y es decretar la muerte, digamos, de su razón de ser como gerente, y es decretar, digamos, la muerte de su ingreso económico, lo que le permite vivir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas corporaciones tratan de llevarse a los venezolanos porque su capacidad de gerenciar esta crisis, tú no lo vas a conseguir en ningún PhD que puedas hacer, inclusive en Harvard, la universidad que tú quieras, porque es en el día a día resolver, hacer cambios sistemáticos y estructurales a tu manera de operar que te permitan seguir hacia adelante. Por cierto, sabiendo que esos cambios que tú estás haciendo hoy los vas a tener que cambiar un par de meses, porque aquí vivimos años perros, ¿no? Aquí un año vale 7, aquí un mes vale 7. O sea, nosotros vemos atrás enero y eso fue hace mucho tiempo. O sea, es impresionante. Y nadie se imagina diciembre y estamos a menos de 90 días. Exactamente. Entonces, uno de los fenómenos que se está presentando hoy, por lo menos que yo observo, es todas esas capacidades ya las habíamos venido desarrollando y las tenemos que mantener, porque esto no ha cambiado en términos positivos, en términos de que haya un crecimiento económico y, bueno, digamos que las cajas se vendan solas de producto, lo que tú hacías, como ocurría este enero, artificialmente. Cuando entramos en este sistema... Bueno, porque, por ejemplo... un desinfectante o un kilo de jabón es como 5 salarios mínimos. Sí, bueno, eso, el salario mínimo yo creo que es un indicador una pasta de miseria, miseria, lo que más fuera, ¿no? O sea, sí. Y tienes una competencia además que te lo ofrece en dólares, no sé, todo está como muy resquebrajado en una especie de piso de hielo. Debajo está el lago y en cualquier momento eso se resquebraja y tú te hundes. Ahora, aún así, tenemos por un lado unos consumidores que se han convertido en seres un poco más racionales, ¿no? Y por otro lado, una empresa que trata de competir sin señales de mercado, dirían, sin posibilidad de hacer un cálculo económico, el que entonces se transforma el quedarse aquí en un compromiso moral, correcto, en un compromiso ético. Correcto. Y en una escuela inédita e imposible de replicar de aprendizaje. Yo más bien creo que las empresas que están aquí todavía deberían convocar a todos sus gerentes y hacer escuelas como de una especie de gincana tétrica, ¿no? O sea, venga para acá 2 meses y aprenda cómo es esto, cómo es la turbulencia. Si usted quiere saber de turbulencia, venga para acá. Sin duda. Mira, cuando en las multinacionales los directivos que viajan por todos los países haciendo revisiones de negocio, ven a los otros países quejándose de la devaluación, de la inflación, lo que sea, siempre remiten a los venezolanos. O sea, la inflación que usted tiene en un día, en un año, es la inflación que tienen estos señores en un día. Y no se están quejando. O sea, es una actitud muy, muy diferente, claro. Lo has aprendido de la manera difícil, no hubiese sido lo ideal aprenderlo como lo has aprendido, pero bueno, lo has tenido que aprender. En todo caso, un punto adicional que yo quería hacer respecto a tu pregunta inicial en términos del liderazgo clásico, pero antes de eso es en términos de capacidades. El gran desafío que están teniendo las empresas venezolanas es que como hay un mercado que es imperfecto, pero sí hay una dinámica de competencia porque hay más cantidad de bienes que lo que se está consumiendo, las empresas tienen que aprender a vender nuevamente. Entonces, mucho de esa capacidad que estaba mermada desde abril del 2012 cuando colocaron los controles cambiarios, o sea, hace ya 7 años atrás, todos los productos estaban vendidos porque los costos eran irrisorios. Hoy tienes que salir a vender. Entonces, es una capacidad que las empresas habían perdido de alguna manera que tienen que volver a desarrollar. O sea, hoy realmente salir a comercializar, hacer inteligencia de mercado, que es muy dificultosa, ¿no? Porque normalmente la data que tú tienes puede ser de 6 semanas, 2 meses atrás, y eso ya puede ser obsoleto en las dinámicas que tenemos hoy. Entonces plantea muchos desafíos en términos de entendimiento del mercado, entendimiento del consumidor, y poderle dar con todos los desafíos de costo que tienen las compañías, ese precio con el cual también él puede comprar el producto que tú tienes. Tú has dicho una cosa interesantísima. Antes no llegaban las paletas de producto al piso porque ya estaban vendidas. Exactamente. Ahora se acumulan paletas en el piso. Hay que venderlas de ahora. una porción infinitesimal
de la capacidad de producción que hay que salir a venderlas porque nadie está especialmente ansioso por comprarlas, ¿no? Correcto, definitivamente. Y eso es lo turbulento, de repente todo, de repente nada. Y en cambios muy rápidos. Y en meses. Te pasan por al frente y a veces no los logras ver. Y ese es eso es otra de las cosas que las empresas han tenido que aprender, a detectar signos muy tempranos que pueden hacer cambios en cuestión de semanas a una situación completamente diferente a la que tenías anteriormente, que requiere diferentes tipos de capacidades, que requiere diferentes tipos de operación y de encarar los negocios. Pero también requiere de formas de tomar decisiones diferentes, ¿no? No puedes tener, digamos, nos vemos en un mes en la próxima reunión de junta directiva. No, y ese es un punto muy importante. Y tampoco tiene sentido presupuesto, ¿no? Bueno, sí y no. Cuando este es un tema interesante y esto lo tomó una charla que nos dio el profesor que estuvo contigo el lunes, de Liesa. Ramón Piñango. Él nos hablaba de que planificar se transforma en un mecanismo de protesta y libertad, donde tú decides como empresa forjar tu destino y saber hacia dónde quieres ir y que no vas a permitir, a pesar de todo lo que pueda pasar, que te lleven los vientos hacia donde sea. Un poco lo que decía Séneca, ¿no? No hay viento bueno para aquel que no sabe dónde ir. Tú tienes que saber a dónde vas a ir. Vas a conseguir 500 baches en el medio y los vas a tener que sortear. Ahí están las capacidades que tú has venido desarrollando con el tiempo para poderlo hacer, pero se vuelve en un ejercicio importante. Ahora, yo no puedo planificar en Venezuela para 18 meses, 3 años. Yo tengo que planificar en Venezuela para periodos más cortos. Cuando es un año en cualquier país del mundo, tú planificas aquí para un trimestre. Cuando es un trimestre para cualquier otro lado, tú planificas para un mes. Cuando eran reuniones mensuales de juntas directivas, ahora son semanales. Entonces tienes que ajustar tus variables de ¿cómo se llama?, de rendimiento, de operativos, para tú poder ir controlando sistemáticamente. Aquí la clave es sistemático. Y entrando entonces en el punto que tú me hiciste, no sé si vamos a ir a un corte, me da chance. En el liderazgo clásico, pensando, digamos, en esas virtudes del líder positivo, pues sabemos que el líder es la persona que guía, que conduce, que orienta, bajo un mecanismo de persuasión y de ejemplo para que las personas lo sigan en esos objetivos que él tiene planteados, que comporte con sus seguidores. ¿Qué hace ese líder cuando, digamos, enfoca ese liderazgo en términos positivos, que es el que nos interesa, porque ya el negativo tenemos suficientes ejemplos, ¿verdad? Normalmente se tiende a pensar que se apalanca en las virtudes cardinales. Estas 4 virtudes que son las rectoras, vamos a decirlo, ¿no? Estamos hablando de la prudencia, estamos hablando de la justicia, de la fortaleza y la templanza. ¿Qué es la prudencia? Es el arte de saber decidir lo que conviene aquí y ahora. No es lo que se malentiende de que prudente es el que no se mete en problemas, o el que no dice... no es el pusilánime. No, exactamente. Prudente es el que toma la buena decisión. La buena decisión, que requiere mucha humildad, que requiere de don de consejo, de pedir ayuda, y obviamente requiere también del hábito de aprender a razonar, a interpretar las situaciones que se le presentan y a decidir. Por eso es que uno ve personas que de repente uno sabe, esta persona siempre decide bien. Es prudente porque ha aprendido a desarrollar esa capacidad. Es un hábito operativo. Es como el deportista. O sea, el deportista es deportista porque hace ejercicio todos los días, hace una dieta, se cuida. Es un hábito. Lo mismo ocurre con la justicia. Tú no puedes ser justo, que es otra de las cosas importantes acá, con tu gente, con tu organización, si tú no has aprendido, no contemplas, no tienes una voz en la cabeza que te habla y te dice qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Como decía Víctor Frank, ¿no? Tienes que ser dueño de la voluntad, rey de tu voluntad y esclavo de tu conciencia, ¿no? Para tomar las decisiones que corresponden. O el que es destemplado, o el templado. El templado es el que domina sus pasiones, ¿no? Me provoca... Salir corriendo. No, aquí hay un negocio fácil. Déjame meterme en ese guiso. No, papá, no puedes dejar vencer tus pasiones. Ese es el templado. ¿Qué corresponde, cuándo y cómo? Y la fortaleza, que es la virtud con la que tú doblegas cuando estás desanimado. Te animas. Y todas esas virtudes, muy disciplinadamente, es lo que han tenido que desarrollar las empresas para poderse mantener, y los gerentes que hacen vida, las personas que hacen vida de las empresas. Es la única manera de sobrevivir. Insisto, todos aquellos que pretenden ser empresarios institucionales, que juegan con una regla del juego y que saben cuáles son sus límites. Sabemos que no son muchos así, pero existen, y eso hay que reconocerlo. Y esos van a ser grandes empresarios cuando esta situación mejore, económica, y si deciden en algún momento irse a otro lado, van a ser grandes empresarios también, porque tienen ya esas habilidades desarrolladas, que no es tan fácil desarrollar. Lo desarrollaron como mecanismo de subsistencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo notable en términos de del fenómeno que eventualmente vamos a ver. Se habla mucho de que se fueron los mejores. Sin duda se ha ido mucha gente talentosa, pero los que están quedando aquí también se están
preparando una bueno, manera. los que se quedaron aquí son los más templados. Pero vamos al corte un momentico, Hugo, y ya regresamos con Hugo Bravo, profesor de ética empresarial, profesor de ética en finanzas, intelectual y gerente. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, esto es una circunstancia complicada. Estamos conversando con Hugo Bravo porque uno tiene una visual de unas empresas que se van extinguiendo pero que siguen dando la batalla. Dentro de esas empresas hay líderes, directores, gerentes, profesionales, trabajadores que siguen dando la batalla. Este no es un país que se ha detenido. La imagen del país vencido es la imagen que quiere vender el socialismo del siglo XXI para imponerse, para poner sus patas sobre nuestro desánimo. Y por eso es que vale la pena seguir conversando este tipo de cosas con Hugo Bravo. Pero es que además es como autoayuda. Tú necesitas volver a tomar decisiones prudentes, tú necesitas fortaleza, tú necesitas actuar con justicia, tú necesitas templanza, porque son tiempos difíciles y solo, digamos, con muchísima virtud uno puede salvar esta etapa de la vida de uno, que al final, digamos, uno tiene que vivir, no porque nos guste, porque a todos nos gusta un mundo mucho más tranquilo, donde no pase nada y donde uno, digamos, pueda colocar los pies frente a las olas y tomándose un martini. Pero esas cosas es ideal. Y por supuesto, este es un país en el que ha visto partir a mucha gente. Yo no creo, a diferencia de lo que piensan algunos en el chat, que son los mejores, ni los mejores ni los peores. Tampoco aquí quedó el bagazo, eso tampoco es verdad. Aquí no están los peores, o sea, no, eso no es así. Tanto es así que los de afuera tendrán unas competencias y los de adentro, yo estoy seguro que la templanza es en acero inoxidable. O sea, los que se quedan aquí no son de los que se van a partir con tanta facilidad. Y tampoco son los que se van a resignar con más facilidad, porque es una ciudadanía cada día más exigente y el liderazgo público y privado tiene que bailar al ritmo de una altísima exigencia ética y también de eficacia. Ahora, Hugo, de todas esas cosas, porque a veces yo me imagino a la empresa privada como el santo aquel que lo flecharon por todos lados, ¿no? Ahora, ¿cuál es la flecha, el flechazo que más mata a la empresa privada? ¿Qué es lo que hay que quitar ya de entrada para que la empresa privada empiece a respirar? Bueno, hay que rescatar las libertades económicas, ¿no? Hay temas de libre contratación, hay temas de igualdad de competencia, vamos a decirlo así, ¿no? Tanto el que traiga producto de afuera como el que está aquí, pueda realmente tener los recursos que necesita tener en términos de personas, en términos de materias primas, en términos financieros, o sea, que existan los elementos. La verdad, habría que cambiar todo, Víctor. Yo me atrevería a decir que prácticamente todo, menos a las personas que hacen vida a las empresas.
porque es que todo confabula contra el sistema. Es como el vivir en Venezuela. ¿Qué te facilita vivir en Venezuela? Prácticamente nada. O sea, ¿qué te facilita? Aquellos pequeños espacios de esparcimiento que uno logre de conseguir. Pero del resto todo es difícil. O sea, aquí no. Dime algo tú que tú sepas que sea fácil hacer en Venezuela. No, nada. Es así. Nosotros somos unos campeones. Ni siquiera rebajar. Yo quiero perder kilos y no logro. O sea, ni siquiera eso. ¿Ok? Es complicadísimo. Pero tú tienes razón. Hagamos el inventario. Nosotros necesitamos garantizar de nuevo los derechos de propiedad. La propiedad de uno comienza en el salario y termina, por supuesto, en la casa, pasando por las maquinarias, pasando por las empresas, pasando por el empleo. O sea, nosotros no necesitamos un gobierno entrometido que pretenda regular lo que no tiene que regular, porque debe generar el mercado. Eso es lo primero. Nosotros necesitamos seguridad ciudadana, que es diferente a tener unos policías a los que uno teme. Correcto. Uno debe respetar, no temer. Y sobre todo les teme porque son capaces de quitarte unos reales por dejarte pasar. Sí. O sea, digamos que en términos de lo que se debe hacer relativamente sencillo, que es básicamente garantizar el Estado de Derecho, garantizar la institucionalidad. Debería existir algún tipo de curso legal de moneda que permita preservar el valor. Y que Tú sabes que yo soy en eso escéptico, Hugo. Yo creo que la dolarización llegó y que echar marcha atrás a eso va a significar demasiado esfuerzo. Sí, bueno, de hecho, la verdad, hay países que tienen la moneda que utilizan es el dólar, hay países que tienen su moneda propia y el dólar, y el ciudadano decide con cuál manera se mantiene. Pero lo importante es que haya un mecanismo oficial bajo el cual todo el mundo puede transar, que al final del día los bienes económicos, que es la moneda, ¿no? Y obviamente la gente va a tratar de que sea algo que preserve el valor. Y eso es justamente lo que estamos viendo que está haciendo hoy. O sea, el ciudadano siempre supo que el mejor negocio que había era comprar dólares. Y ese era el mejor negocio que siempre la gente pudo hacer, porque así baje, sube. Y ya lo hemos visto millones de veces ya en nuestra experiencia. Pero volviendo a lo que estamos conversando en términos de la empresa, hay que generar las condiciones que promuevan que realmente hayan las empresas que tienen que ver en función de los mercados naturales que puedan existir. O sea, no quieres un Estado participando e incentivando ningún tipo de industria. Las industrias se van a dar naturales. Obviamente, en las primeras de cambio tiene que haber algún tipo de ayuda en términos de impuestos, en términos de ¿cómo se llama? Movilidad laboral, en términos de muchas cosas, porque los tienes ahorita en sillas de ruedas. Sí, no, el Estado tiene que retroceder, pero tú tienes razón. Que retroceder. En donde se mete el Estado a planificar industria, pone la torta, porque esos incentivos hacen industria absolutamente ineficiente. Pues que tienes mejor ejemplo en Venezuela, empresas que eran públicas, que después fueron privadas, volvieron a ser públicas y prácticamente han desaparecido, o lo que existe es un cascarón, o lo que existe es un sistema de completa ineficiencia que el consumidor básicamente no existe nada. Tú quieres crear un ambiente donde la gente pueda producir, colocar los bienes y los servicios que realmente llenen las necesidades de las personas, creen riqueza, no solamente en términos económicos, sino también en términos, yo diría, culturales y espirituales, donde le facilites la vida al ciudadano con esos bienes. Te consumo, me ayudas a hacer mi vida más placentera y sobre todo que promuevas la empresarialidad, que la gente pueda realmente montar su empresa, crear riqueza económica que me permita a mí comprarme lo que yo quiero y no que me lo estén dando, que es un poco la situación de hoy. Todo me lo tienen que dar. Y también la cultura del trabajo. En estados con baja regulación laboral, tú ves a los muchachos estudiantes trabajando part-time, siendo mesoneros, estando detrás de una barra o lo que fuera. Claro. Aquí no, aquí digamos, está tan regulado el trabajo que la cosa es insoportablemente, es imposible. Las empresas piensan 1000 veces antes de contratar a alguien por todo lo que implica. Pero hay un punto importante, Víctor, para cerrar, no sé si nos toca. Sí, ya, nos toca cerrar, pero dale. Muy brevemente. Yo creo que las personas que hacen vida en las empresas se dieron cuenta y reconocieron que cada cosa que ellos lograban hacer hace la diferencia en la viabilidad de la compañía. Cualquier costo que logran ahorrar, cualquier idea, cualquier emprendimiento que ellos logren llevar hacia adelante, todas las decisiones que toman en base a decir esto, en vez de decir esto es imposible, esto es posible, hace la diferencia para la viabilidad. Y eso en términos culturales y organizacionales es muy poderoso. Y eso está pasando hoy en el país. La gente sabe que cada cosa que haga es importante y hace la diferencia. Y eso es algo que vamos a rescatar eventualmente como país. Yo creo que va a ser positivo. Y además tendremos a RCR por AM, FM, rutas satelitales, nos oirán hasta en Marte, tendremos RCTV, o sea, tendremos un estado replegado en el mal y
promotor de lo bueno, y lo bueno siempre será mucho mercado. Bueno, mis queridos amigos, terminamos hoy en RCR 750. Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado, con la grata compañía de Hugo Bravo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750.